Aumentan los casos de coronavirus según Sanidad porque se han hecho más pruebas, de 20.000 a 40.000 PCRs al día. En las últimas 24 horas han muerto 551 enfermos. El Ministerio no incluye el nuevo recuento que ha hecho Cataluña con los datos de las funerarias, que sí que incorporan a fallecidos en residencias y en sus casas. Dice que hay que ver si estaban diagnosticados de COVID. Torra pide a las demás autonomías que hagan lo mismo, que aparte de lo que pide Sanidad, incluyan un anexo con el resto de fallecidos. Saludos de nuevo. Y Pedro Sánchez ha cerrado esta tarde con el PNV la primera jornada de esa ronda de contactos telemáticos con los dirigentes políticos en busca de un acuerdo para paliar las consecuencias de esta pandemia. Hoy también ha hablado con los portavoces de Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts per Catalunya, Más País, Compromís y BNG. Mañana va a seguir con estos encuentros. La fecha de la reunión con Pablo Casado sigue pendiente. El ingreso mínimo vital ha vuelto a provocar roces en el gobierno de coalición. El entorno de Pablo Iglesias anunció que hoy se presentaría, pero el ministro de Seguridad Social asegura que se ha enterado por la prensa. Los dos niegan discrepancias y ahora dicen que faltan flecos. El gobierno calcula que 3 millones de personas se beneficiarán de esta ayuda. Una vez decidido que el curso escolar acabará en junio, algunas comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía o Murcia, piden al Ministerio que aclare con cuántas asignaturas suspendidas se repite curso o se puede dar el título. Y en Madrid estudian la posibilidad de que cuando los alumnos vuelvan a clase lo hagan de forma escalonada. Y esta imagen puede convertirse en algo habitual. Muchas empresas, también supermercados, tienen sistemas para medir la temperatura de trabajadores y clientes. También lo están empezando a usar en el ejército. El objetivo es minimizar el riesgo de contagios. Europa se acerca al 1.000.000 de casos de coronavirus, la mitad de los contagios confirmados en el mundo. La Organización Mundial de la Salud pide extrema precaución a la hora de relajar medidas. Hoy la presidenta de la Comisión Europea ha reconocido que no ayudaron a Italia en el principio de la pandemia. En el telediario entrevistaremos a uno de sus vicepresidentes, a Margaritis Schinas. De ayer a hoy se han registrado 5.183 nuevos casos, la mayor cifra de los últimos 6 días, aunque el ritmo de contagio es igual al de ayer, en torno al 3%. Sanidad achaca el repunte a que se están haciendo más pruebas. El incremento de casos debido a un incremento muy importante en el número de diagnósticos no es una mala noticia. De las 20.000 pruebas PCR diarias que se hacían, ahora hemos pasado a más de 40.000. En total se han hecho 930.000. Dice Simón que mejorar el diagnóstico precoz es fundamental de cara a la etapa de desescalada y todavía no se ha empezado el macroestudio a más de 60.000 personas del que aún se ultima el protocolo. Hay que valorar para dar información rápida, necesaria e importante para la toma de decisiones, que esperemos poder tenerla a tiempo. La tasa de reproducción, que indica el número de personas a las que contagia cada nuevo infectado, está por encima del 1 en 6 comunidades. El viernes pasado estaba por debajo en todas. Hoy Sanidad ha especificado los nuevos casos confirmados por pruebas PCR que detecta el virus o test rápido que detecta los anticuerpos en algunas comunidades. Hay 1.317 personas inmunizadas en las últimas horas. Y en cuanto al recuento de fallecidos ampliado que ha publicado la Consejería de Salud de Cataluña tras cruzar datos con funerarias, Sanidad aún no lo recoge en su estadística. No tenemos la seguridad y tenemos que valorarlo con ellos de si tienen un diagnóstico de coronavirus previo o no. La Generalitat eleva la cifra de muertos en Cataluña a 7.097, de los que 3.855 son fallecidos en hospitales que han dado positivo en las pruebas. Pedro Sánchez ha iniciado esa ronda de reuniones sin cerrar aún la cita con Pablo Casado. El líder del PP cree que lo urgente ahora es aprobar un plan de choque para ayudar a los colectivos más vulnerables. Insta al Gobierno a ponerse de acuerdo en esto antes que hablar de pactos. El Ejecutivo le pide que se reúnan cuanto antes. El ministro de Seguridad Social se ha enterado por la prensa de una medida que tiene que tomar su departamento. Bueno, ya no soy el único que me entero por la prensa de las cosas que luego tenemos que votar o aprobar. Pero creo que el pacto lo tiene que hacer primero el Gobierno. Tiene que ponerse de acuerdo y estas medidas sociales y económicas tienen que ser eficaces. Esperamos que el resto de formaciones políticas que no han manifestado su autoexclusión, entre ellas el Partido Popular, a la mayor brevedad posible puedan reunirse con el presidente del Gobierno. Solamente quedarán fuera de este acuerdo aquellos que se autoexcluyan. Hay algunas formaciones políticas que ya han decidido que no van a participar de esta ronda de reuniones
afortunadamente han sido minoritarias. Los casos de COVID-19 se han duplicado en Europa en los últimos días. Son ya cerca de 1 millón, la mitad de todos los contagios confirmados en el mundo. Por eso la Organización Mundial de la Salud pide extrema precaución a los países a la hora de relajar las medidas de confinamiento y advierten de que Europa está en el ojo de la tormenta del coronavirus. Francia suma ya más de 17.000 fallecidos por el coronavirus, una tercera parte en residencias de ancianos. Dicen las autoridades sanitarias que la epidemia sigue muy activa, aunque al menos hay un dato esperanzador, hay menos hospitalizados. Hay que sumar también un contagio masivo a bordo del portaaviones Charles de Gaulle. Una tercera parte de la tripulación, unos 700, se han visto contagiados. Y desde hoy Amazon suspende su actividad en el país, de momento hasta el próximo día 20. Un tribunal francés le obligaba a repartir solo productos esenciales mientras no garantizara la protección de sus empleados ante el coronavirus. Por la dificultad para determinar qué productos son o no esenciales, Amazon ha decidido parar porque incumplir el fallo judicial suponía una multa de 1 millón de euros por día de retraso e infracción. Amazon advierte de las consecuencias nefastas para miles de clientes y de trabajadores. Se espera para esta tarde, como aquí es habitual, la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Dominique Raab, quien sustituye provisionalmente al frente del Gobierno a Boris Johnson, para anunciar casi con toda seguridad la ampliación del periodo de confinamiento en el Reino Unido, que llegaría hasta el próximo 7 de mayo. Entiende el Gobierno británico que todavía es demasiado pronto para relajar las restricciones. El número de fallecimientos diarios se estabiliza en unos 700. Son demasiados, dice el Ejecutivo. La cifra aún no comienza a reducirse y si la gente sale a la calle, el virus podría correr desenfrenado. Los últimos datos registrados en el Reino Unido hablan de unas 98.000 personas contagiadas y alrededor de 13.000 que han fallecido por coronavirus. El Gobierno sigue recibiendo duras críticas por parte de expertos sanitarios que piden que se aumente el número de test entre la población, ya que hasta el momento solo se han realizado unas 300.000 pruebas. Algunos lo llaman la anomalía griega. Con unos 2.100 casos y algo más de 100 muertos, Grecia presenta unas cifras muy alejadas de las de otros países del Mediterráneo. Pero, ¿por qué? La incidencia ha sido mucho más tardía y muy menor en comparación con Italia, con España, y en segundo lugar porque eso también permitió una respuesta mucho más rápida. De hecho, decretó el cierre 4 días después de producirse la primera muerte por COVID en el país. Italia lo hizo 18 días después, España lo hizo 30 días después. Con 695 contagiados y 17 fallecidos ya había impuesto medidas progresivas. Atenas temía un colapso de su sistema sanitario, muy dañado tras 10 años de recortes. Y yo creo que la conciencia de esta debilidad en el sistema sanitario les hizo temer encontrarse con un problema muy grave de salud pública en el país. Según los indicadores internacionales, pues tiene carencias, por ejemplo, está por detrás de la italiana o la española en todos los rankings de médicos per cápita, camas, y sin embargo es una sanidad que en los estándares internacionales sigue siendo alta. Además, Grecia ya se había enfrentado a la crisis de los refugiados, que también puso a prueba su reacción. Ahora, dicen los expertos, el reto será la recesión. Con una economía muy dependiente del turismo, puede encontrarse con problemas a medio plazo. It is right that Europe as a whole offers a heartfelt apology. Así se ha disculpado hoy la presidenta de la Comisión Europea, que ha reconocido que la Unión no ayudó a Italia al comienzo de la crisis. El gobierno italiano de Giuseppe Conte ha agradecido esas disculpas y ha pedido solidaridad a todos los socios europeos. Así entrenan también desde casa los artistas del Circo del Sol. Con todos sus espectáculos suspendidos, buscan la manera de seguir practicando sus números. Hasta que vuelvan a la carpa, la compañía nos muestra sus secretos en su página web. Si por algo se conoce a Japón es, entre otras cosas, por sus paisajes naturales. Quizá muchos no sepan que tienen un paraíso impresionista real. Si no fuese por esas carpas en movimiento, diríamos que esto es un cuadro, pero es real. Está en el templo Nemichi, en el centro de Japón.